Te doy la bienvenida en esta hora al canal Mi Mensajero y en esta ocasión ya nos encontramos en el tercer estudio titulado Los postreros días y nos concierne abordar el asunto acerca de las dispensaciones bíblicas, las diferentes administraciones y los pactos y tratos de Dios con el hombre a través del tiempo, desde Adán hasta nuestros días. Y si bien recuerdas, en la enseñanza anterior, al final del video, yo dejé una imagen y en esa imagen intenté graficar un poco este esquema de los tiempos y de la administración bíblica con los diferentes personajes que tuvieron tratos con Dios. En la antigüedad siendo Israel el pueblo protagonista y en el tiempo de ahora siendo la iglesia, es decir, judíos y gentiles, todas las naciones protagonistas en el presente tiempo a través de la fe en Jesucristo. Así que, sin más que agregar, vamos a la pizarra y veamos con profundidad un cuadro y este diagrama general acerca de las dispensaciones para que podamos enriquecer nuestro entendimiento y en base a esto podamos discernir los tiempos y conocer bien en qué posición estamos hoy en día con respecto a las profecías también, que es un tema muy interesante. Así que Dios te bendiga y vamos allá. Bueno, iniciamos este viaje a través de las 7 dispensaciones bíblicas que se identifican principalmente en la palabra. Y para esta parte del estudio te pido que naveguemos juntos y hagamos un recorrido partiendo desde el inicio de la historia hasta el término. Es decir, la primera dispensación viene a ser el comienzo y la séptima dispensación viene a ser el término. Están ordenadas en una flecha de tiempo. Y esto coincide con el antes y el después de Cristo. Es decir, con estos casi 6.000 años de la existencia del ser humano a la luz de las genealogías y de la evidencia bíblica que tenemos. Así que vamos ahora a comenzar con la primera dispensación. Comenzamos entonces con la primera dispensación que se llama la inocencia, haciendo alusión al estado inicial del ser humano, de Adán y de Eva antes de la caída. Si tomamos nuestras Biblias y abrimos nuestra Biblia en el principio, vamos a notar que esta dispensación comienza en Génesis 1.26 con la creación del hombre y termina con la caída producto del engaño del pecado del ser humano en Adán y Eva a través de la serpiente. La serpiente antigua, el dragón, ese ser que sabemos que no es un animal, sino hace alusión a Satanás, que ya estaba del principio de la creación para arruinar los propósitos de Dios. El protagonista esencial de esta dispensación es Adán, es el responsable del pacto, y la duración de esta dispensación no está bien definida. No lo menciona directamente la palabra, y el término, como dije, de esta dispensación es con la caída producto de que el ser humano desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto del árbol que Jehová Dios le había dicho al hombre no comiera. Así que esto sería en resumen nuestra primera administración o dispensación bíblica. Posterior a la caída del ser humano, donde es expulsado del huerto, se da inicio a la segunda dispensación, que se llama la conciencia, es decir, donde el hombre, por haber comido del fruto, tiene el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y de lo que es malo, digo. Esta administración comienza inmediatamente después de la caída, es decir, en Génesis 3.8 y finaliza en Génesis 8.14. Es decir, aquí todavía estamos en el primer libro de la Biblia y el protagonista esencial que aparece en esta dispensación es Noé. Este personaje bíblico que es pregonero de justicia y quien es salvado junto a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos. Y el diluvio asola la tierra producto de la degradación y del gran pecado del ser humano.
Esta dispensación se estima que tiene una duración de 1656 años. Aquí ya vamos avanzando en el tiempo. Aquí ya nos vamos situando alrededor de 4000, 3000 años antes de Cristo. Así que, como les decía al principio, la idea es que vayamos navegando y avanzando. Como pueden apreciar, es muy resumido, pero la intención es atacar el punto del estudio, que va a ser en una de las dispensaciones que está más adelante, que a eso es lo que queremos llegar, para poder enlazarlo a lo que es la profecía y al fin de los tiempos. Continuamos este recorrido, continuamos este viaje y damos paso a la tercera dispensación del gobierno humano. Esta dispensación que comienza inmediatamente después del diluvio, donde hubieron 8 sobrevivientes: Moisés, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Esta dispensación inicia entonces en Génesis 8:15 y finaliza en Génesis 11:32. Finaliza en la famosa Torre de Babel, aquel evento donde Dios confunde las lenguas de los seres humanos en esa rebelión del ser humano por erigirse esta torre para igualar a Dios. Y aquel personaje perverso, Nimrod, eso lo pueden leer y estudiar en los capítulos de Génesis 10, 11, los que aquí se mencionan. Aquí los protagonistas esenciales es la descendencia de Noé, sus 3 hijos, de los cuales se dice que descienden toda la genealogía y los seres humanos de la tierra. Son las 3 principales estirpes o razas que poblaron la tierra después de este diluvio. Y también considerar la duración de esta dispensación, que se estima en un aproximado de 427 años. Todo esto respaldado con la palabra. Las cifras pudieran, no sé yo, quizás ver unos pequeños márgenes. Y debemos notar que cuando hablamos de dispensaciones y administraciones, vemos que hubieron cambios ya desde el inicio hasta esta tercera dispensación. Al principio había un estado de perfección, luego se introduce el pecado, producto del pecado hubo cambio en la feminidad de la mujer, y así pasa también en esta dispensación donde, por ejemplo, Dios promete que no va a volver a enviar un diluvio de agua para destruir la tierra, y establece ese pacto con Noé a través de un arco iris. Entonces lo que queremos plasmar y entender claramente es que Dios tuvo que ir tratando en esta administración con el hombre, en esta mayordomía que le dio al ser humano, a pesar de su caída, para que la creación pudiera continuar. Y vamos viendo nuevas cosas, vamos entendiendo nuevas revelaciones, y eso es lo interesante de analizar y estudiar la Biblia desde una perspectiva dispensacionalista. Se pueden entender muchas cosas de manera más clara. Continuamos avanzando en esta flecha de tiempo y asimismo llegamos a la cuarta dispensación de la promesa, que comienza inmediatamente después de la Torre de Babel, de la confusión de las lenguas de los seres humanos. Se inicia en Génesis 12:1, y en esta dispensación Dios llama a Abraham, aquel personaje habitante de Mesopotamia, específicamente en Ur de los Caldeos, y a través de este hombre Dios hace una promesa que es digna de estudiar y analizar en otro estudio, ya que queremos avanzar rápido en esta parte y llegar al punto fuerte. El protagonista, como les decía aquí, es Abraham. Aquí se establece un pacto con él, el pacto de la circuncisión, el pacto que sigue todo el pueblo judío a través de las edades. Y esta dispensación termina en Éxodo 19:25. Y aquí avanzamos bastantes capítulos bíblicos, es decir, del Génesis 12 hasta el 40 y algo, y luego continuando por los diferentes capítulos del Éxodo, donde se ve aquí la condición del pueblo hebreo en esclavitud por mano de la nación egipcia y Faraón. Así que aquí finaliza esta cuarta dispensación, y la cual tuvo una duración estimada de 430 años, según lo menciona también el libro de Gálatas. Bueno, y llegamos a la quinta dispensación, la dispensación de la ley, que inicia en Éxodo 20, capítulo 1, donde Dios entrega sus 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos,
a su siervo Moisés, quien es protagonista esencial de esta dispensación. Esta dispensación que tiene ya mucha riqueza que analizar, lo cual no haremos en este momento, pero sí diremos algunas cosas. Porque, como pueden apreciar, aquí ya avanzamos desde el libro de Éxodo hasta Juan. Es decir, atravesamos todo el Antiguo Testamento, todos los profetas y muchos de los hombres de Dios, los reyes de Israel, etcétera, y llegamos al Evangelio de Juan, en Juan 19:30, donde finaliza esta dispensación con la crucifixión de Jesucristo, donde Jesucristo expresa consumado es, donde allí el Hijo de Dios se entrega por todos nuestros pecados conforme a la ley, en obediencia completa a la ley para redimirnos de la condenación y de la muerte a la cual estábamos subyugados. Esta dispensación tiene una duración estimada de 1500 años. Y aquí también lo interesante, en base a lo que vimos en el estudio anterior, es lo que decíamos de Hebreos 1, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras a través de sus siervos los profetas. Bueno, aquí en esta dispensación Dios advirtió una y otra vez a este pueblo de Israel acerca de muchas cosas, acerca de la promesa de este Mesías, y lamentablemente Israel, al venir el Mesías esperado, le rechazó. Y eso es un tema muy rico, muy profundo, que también es digno de analizar. Entonces, esta dispensación finaliza con la obra consumadora de Jesucristo en el Calvario, en la crucifixión. Así que podemos dar paso a lo siguiente. Bueno, amados, hemos llegado a la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, la cual inicia con la muerte de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Lo que se cuenta desde el Evangelio de Juan en adelante, desde Juan 19:30 y ya recorriendo todo el Nuevo Testamento. Esta dispensación es la presente, es en la cual estamos hoy tú y yo viviendo, la dispensación de la gracia, donde se establece un nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. También se conoce como la era de la iglesia, y recordando que la iglesia es la unión de judíos y gentiles en un mismo cuerpo, donde todos son bienvenidos y partícipes en la fe y en el nombre de Jesucristo. Aquí la responsabilidad esencial es creer en el Hijo de Dios. Él es quien consuma toda la obra del Padre y nos da la libertad por medio del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo aquí también llega a los apóstoles de Jesucristo 40 días, si no me equivoco, después de que Él ascienda al Padre. Es derramada la presencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los judíos y luego también sobre los gentiles. Entonces, como podemos ver en esta dispensación, ya hay varias cosas bien marcadas. Es decir, la presencia eterna de Dios, el Espíritu Santo, es derramado sobre todas las personas, sobre el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestros cuerpos, es decir, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro ser habita la presencia de Dios. Si le recibimos, si creemos en Él y si le aceptamos por aquella obra preciosa y perfecta que Él consumó en la cruz. Esta dispensación lleva casi 2000 años. Ahí se puede apreciar 1989 años. Considerando desde que Jesucristo muere a los 33 años al cumplir su ministerio, hasta los días de hoy, en base al calendario gregoriano solar. Y esta dispensación creemos y creo fielmente que terminará con el arrebatamiento de la iglesia, aquel evento que menciona Primera de Tesalonicenses 4:17 y Primera de Corintios 15:53 principalmente, aunque también podemos discernirlo en Apocalipsis 4:1 y 2, donde Dios va a arrebatar a su novia, a su pueblo, a aquellos que se han santificado, que han lavado sus ropas, para tener acceso a la presencia y a la gloria de Dios por toda la eternidad. Aquí hay mucho debate, mucha discusión, muchas personas tienen un pensamiento distinto, pero no nos vamos a detener a explicar esto con detalle porque la intención del canal es
ir subiendo estudios, subiendo videos y enseñanzas y expresar la postura que Dios ha puesto en mi corazón, por qué la defiendo y lógicamente centrada y basada pura y netamente en la palabra. No en mi sabiduría ni en mis conocimientos, sino en lo que el Espíritu creo que ha traído a mi vida, y espero que tú y yo podamos crecer en ello y afirmarnos de esta esperanza, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Bueno, y para finalizar con esta dispensación, acá tenemos un diagrama bastante simple y bastante resumido, donde la intención es mostrarles el margen de tiempo que comprende los postreros días. Como dice el título, desde la aparición de Cristo, desde la manifestación del Hijo de Dios, hasta nuestros días. Desde allí se enmarcan estos postreros días, y como pueden ver en la flecha de tiempo, tenemos la resurrección de Jesucristo en el año 33 después de Cristo. ¿Qué eventos importantes o qué fenómenos queremos destacar de estos postreros días? El más relevante, el más extraordinario, sin lugar a dudas, es el derramamiento del Espíritu Santo, que vino días después de que Jesucristo resucita y asciende al cielo. Tal como él lo afirmó en Juan, él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos iba a guiar a toda la verdad, quien iba a ser lumbrera en nuestro camino. Y ese es uno de los mayores eventos que Dios manifestó en estos postreros días. La promesa del Espíritu Santo y su derramamiento sobre todos aquellos que acepten y reciban el nombre de Jesucristo en sus vidas. De allí en adelante podríamos enmarcar un montón de eventos históricos, pero son eventos históricos, no netamente bíblicos. Bíblicos tenemos las epístolas, la historia de Pablo, del apóstol Juan, etcétera. Pero eso no tiene mayor relevancia para lo que nosotros estamos representando en este gráfico. En este gráfico lo que yo quiero que ustedes puedan apreciar es que los postreros días comprenden el margen de tiempo desde que Cristo se manifiesta, es crucificado, resucita, asciende al Padre, luego se derrama el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, y de ahí el tiempo ha avanzado hasta el año 2022. En una serie de eventos históricos, etcétera, todos estos casi 2000 años, Dios ha operado y ha obrado en la iglesia. Esta iglesia que sigue de pie, este pueblo de Dios, este remanente que sigue profesando su nombre, sigue creyendo en la promesa de su regreso. Y como el gráfico lo muestra, estamos en el 2022 y la flecha avanza y continúa hasta un punto donde esa flecha debe acabar. Esa flecha acaba en el fin de esta dispensación. En esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, de los postreros días. Y finaliza con el arrebatamiento. Como se muestra aquí, lo que la iglesia, lo que los creyentes, la mayoría espera hoy en día es aquel evento que la Biblia profetiza y promete. No es una doctrina de hombres, no es una idea nuestra, es algo que está respaldado con la palabra y que en algún momento vamos a profundizar. Así que, amados, estamos en este año 2022 y de aquí a un tiempo más, el cual solo Dios sabe, se acaba esta dispensación, es arrebatada la iglesia y luego se da paso a los juicios y al milenio. Y eso lo vamos a mostrar en otro gráfico más adelante. Bendiciones. Bueno, hermanos, finalmente llegamos a la séptima dispensación, que se llama la dispensación del reino milenial. Aquella dispensación que establece el reinado de Jesucristo en la tierra por 1000 años. Podríamos entonces decir que esta dispensación comienza después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento que comienza el día del Señor. Los juicios de Dios sobre la tierra. Por un lapso de 7 años primeramente. Este tiempo de 7 años donde Dios entra en juicio con Israel, con las naciones obviamente también. Y se definen y se trazan 7 años en base a una profecía de Daniel capítulo 9 versículos del 24 al 27, profecía que se llama las 70 semanas, la cual es digna de estudiar en otra ocasión.
y también podemos entender que son 7 años asociándola a Apocalipsis y a otros pasajes bíblicos. Luego de estos 7 años de juicio sobre las naciones, sobre la tierra entera, es la segunda y definitiva venida de Cristo, pero ya pisando tierra, pisando el monte de los olivos, porque en el arrebatamiento Él no desciende, Él se manifiesta en las nubes para venir a buscar a su pueblo, pero esto antes de los 7 años. Pero ahora al final de los 7 años Jesucristo viene a instaurar su reino con todos sus santos, a juzgar aquí a la tierra, y con ello se abre paso a este reinado de 1000 años, del cual se desprenden muchos misterios, como les decía en alguna ocasión. No hay un conocimiento tan profundo de este tema del milenio, pero sí se comprenden ciertas cosas. ¿Cuándo termina esto? Al final de los 1000 años. Al final de los 1000 años, donde finaliza toda la historia del ser humano con el gran juicio del trono blanco, donde ya la tierra y todas las cosas que existen aquí en este universo desaparecen y se establece el juicio, que es la muerte segunda sobre todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, y ya con eso se consuma el tiempo. Aquí termina el tiempo y ya nosotros entraremos en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, y ahí hay muchas otras cosas que acotar. Pero en términos sencillos, esto ha sido un resumen de las 7 dispensaciones, y el énfasis esencial de este estudio es que podamos entender que estamos en la sexta dispensación de la gracia, la cual está avanzando, y queremos profundizar en ella porque es la dispensación de los postreros días, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como nos decía Efesios capítulo 1 versículo 10, y vamos a tratar de graficar un par de cosas más para poder asimilar y entender el poco tiempo que queda para que esta dispensación termine, porque en base a los tiempos que se han mencionado, que ha durado cada dispensación y cada trato con Dios, podemos hacer una sumatoria y nos dan ciertos números. Y en base a ello podemos discernir y comprender que Dios ha tenido un trato perfecto y ha ordenado los tiempos. Ha ordenado y ha prefijado el orden. Y eso es de lo cual vamos a hablar en la siguiente enseñanza. Espero que todo esto haya sido de bendición para tu vida. Déjame tus comentarios y seguimos trabajando en la gracia de Cristo. Bendiciones. Que tengas un excelente día.